Las primeras civilizaciones. Lo que aquí se cuenta comenzó hace más de 5000 años, y aunque nadie pueda imaginarse lo que son más de 5000 años, es muchísimo tiempo. ¿Qué ocurría entonces en América? No lo sabemos. Tampoco si había gente en América. ¿Qué ocurría en Europa? Tampoco lo sabemos. Todavía no se llamaba Europa. No había edificios ni calles. No había gatos domésticos, ni siquiera en Inglaterra, que en aquellos tiempos era una isla perdida y sin nombre. Francia, Suiza, la Unión Soviética también eran regiones sin nombre, en las que vivían tribus aisladas. Allí donde hoy ocurren muchas cosas, por aquel entonces no sucedía nada que recuerde la historia. Todo ocurría en un lugar llamado, o en un lugar de Asia llamado Mesopotamia, que significa en medio de ríos, porque estaba entre los ríos Éufrates y Tigris. Y también en un lugar de África, al norte en Egipto, a orillas del río Nilo. La historia ya puede contarnos lo que con el tiempo fue ocurriendo en la Mesopotamia. Por ejemplo, ¿qué aprendían los chicos? Los chicos de la Mesopotamia iban a la escuela de escribas y aprendían a escribir. En vez de lápiz y papel, usaban una pluma de caña con la cual trazaban signos sobre una tablita que después se cosía al horno. Los signos parecían dibujos de cuñas, y por eso a aquella escritura se la llamaba cuneiforme. Los dibujitos inclinados a uno y otro lado querían decir, por ejemplo, luna, sol, río y muchas otras cosas. Después estudiaban matemática, botánica, geografía, gramática. Eran buenas escuelas, con salones de clase, patio y lavatorios. Los hombres cultivaban cereales y plantas. Para trabajar la tierra usaban una invención genial: el arado. Más tarde le ataron un buey y el trabajo se hizo aún más aliviado. En la Mesopotamia había varias regiones, y en cada una de ellas gente que formaba distintos pueblos. La historia nos habla de unos y de otros, como de gente que sube por turno a un sub y baja. El pueblo más antiguo fue el de los sumerios. Su capital era Ur. Tuvieron la primera gran civilización que conocemos. Los sumerios construyeron grandes templos de ladrillo con muros que desde fuera tenían un aspecto curioso. Parecían una serie de escalones. En los templos adoraban a sus dioses, sobre todo a los que protegían la agricultura, porque los sumerios eran agricultores. Los artistas hacían enormes estatuas de dioses y junto a ellas ponían las de los hombres. Por eso nos hemos enterado de que usaban barbas rizadas como canelones. Los técnicos sumerios inventaron el vidrio. De vidrio hacían los ojos redondos de sus estatuas. Los pueblos, como las personas, envejecen y mueren. Después de miles de años, otro pueblo, el de los acadios, unió bajo su poder todas las ciudades sumerias. Pero con el tiempo, las ciudades volvieron a separarse hasta que un gran rey, Hammurabi, dominó sobre todas ellas y fundó un imperio. Como era rey de los babilonios y vivía en Babilonia, el imperio se llamó babilónico. Sabemos muchas cosas de Babilonia, que la Biblia llama Babel.
Si hiciéramos un viaje, veríamos todavía sus ruinas. A Hammurabi también se le recuerda mucho, principalmente porque escribió el primer código, es decir, escribió las leyes que hasta entonces los jueces aplicaban de memoria para que nadie pudiera cambiarlas a su antojo. Pero hizo otra cosa importantísima. Fue el primer rey que organizó su estado como una casa muy bien administrada. Babilonia era una ciudad moderna, había casas con baño y en las calles corrientes desagües subterráneos. En todas partes había gran actividad. Los babilonios comerciaban vendiendo a los pueblos vecinos cereales y animales. Cobraban en trozos de oro y plata, sus principales compradores eran los egipcios y los pueblos de las orillas del mar Mediterráneo. Los babilonios eran buenos en matemática, sumaban de 10 en 10 y a veces de 6 en 6. Pero su fuerte era la astrología. Les preocupaba los astros y observando el cielo crearon los signos del zodiaco. Además, inventaron la semana con sus 7 días y les pusieron nombres. Los del Sol, la Luna y los 5 planetas que conocían. Cada día lo dividieron en 24 horas. Les preocupaba mucho saber qué ocurría en el futuro y trataban de adivinarlo interpretando los sueños y las formas raras que aparecen en la superficie cuando se mezclan el agua y el aceite. También leían presagios en el hígado de los animales que sacrificaban a sus dioses. Pasaron siglos y otro pueblo, el de los asirios, se hizo cada vez más poderoso. Los asirios fueron los primeros en usar armas de hierro y derrotaron a los babilonios. Una vez instalados, la gran ciudad fue otra. Asiria se llamaba Nínive y era muy hermosa. Varias murallas la protegían de los ataques guerreros. Tenían una biblioteca toda llena de tablitas de arcilla, libros, tablitas de poesía, de ciencias, de historia, de leyes. Pero un día casi toda la biblioteca fue destruida. Aquello ocurrió cuando otro pueblo, el de los caldeos, se unió a los babilonios para vencer a los asirios. Después del triunfo, los caldeos reunieron bajo su poder todos los pueblos de la Mesopotamia y fundaron el segundo imperio babilónico. Y hubo una nueva ciudad de Babilonia. Entre la nueva y la antigua pasó tanto tiempo que entre las ruinas de las dos Babilonias la tierra guarda restos del diluvio universal. Fueron grandes épocas. El rey más importante fue Nabucodonosor, que supo hacer de Babilonia un espléndido reino. Pues esto nos dice el Guillet de los Niños de la editorial Cumbre, que se escribió se imprimió en 1970. En su